Buenas tardes, les saluda su amigo Daniel Mendoza y Carmen Mendoza. para traerles hoy día una palabra de parte de Dios que nos ha puesto en nuestros corazones y que será de bendición para todos nosotros, el cual el Señor nos ha dado el tema despierta. Así es. Y quiero comenzar leyéndote la palabra en Romanos 13:11. Dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjate, ahora está más cerca de Amén. nosotros la salvación que cuando creímos. Y luego el 12 dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Cuál día? El día de que Cristo, el regreso de Cristo, por Amén. su iglesia, Amén. por su pueblo. La noche está avanzada, porque dice la palabra de Dios también que todavía un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Para muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, porque muchos dicen, es que siempre se ha dicho que Cristo viene y hasta ahorita no ha venido. Desde que yo era niño o niña se hablaba de la venida de Cristo. Pero Él dice que Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha tenido mucha paciencia porque nos ama. Por eso Él mandó a Jesús en la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados, y a derramar su sangre para tener entrada a su presencia. Y Él viene, Cristo viene pronto, y todo esto que sucede a nuestro alrededor solamente nos anuncia su venida, que Él está a las puertas y que Él va a venir. Aunque muchos piensan que no, es que es mentira o es un cuento, no es un cuento, es la realidad. Cristo viene pronto. Y todo esto que está pasando a nuestro alrededor, todo esto anuncia la venida, su venida. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas. Como dice en 2 de Pedro 3:9, si lo tienes, Daniel. 2 de Pedro Amén, sí, 3:9. segunda de Pedro 3:9 dice la palabra del Señor así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Ahí está la paciencia de parte de nuestro Dios para que todos vengamos a Él, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Él viene pronto. Él es paciente, por eso dice la palabra de Dios, es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él quiere que la gente sea salva, porque Él nos ama, como les digo. Él quiere que venga a Cristo, todas las personas que no conocen a Dios, pero tenemos como pueblo de Dios, ¿cómo va a venir esa gente? Nosotros, Dios nos puso en esta tierra para llevar su palabra. Amén. Para llevar el reino de Dios a toda la gente, a tus vecinos, a tu familia, porque muchos tenemos familia también que no conoce a Cristo y tenemos que estar orando por ellos, intercediendo por ellos, para que llegue el evangelio a sus vidas, para que llegue la salvación. Y como pueblo de Dios estar despiertos, como iglesia de Dios, predicando su palabra, predicando la verdad, no que lo que nos gusta solamente, o lo que queremos, o lo que nos conviene, no. Tenemos que predicar la palabra como es, la verdad, que nos duela, pero Amén. es que la palabra es poder, es espada de dos filos, Amén. corta para acá y corta para allá. Tenemos que buscar su palabra y tenemos que leer la palabra Amén. de Dios, meditar en la palabra de Dios, porque teniendo la palabra de Dios no nos vamos a dejar engañar tan fácilmente por lo que venga en el mundo, porque va a venir más cosas peores, pero dice la palabra que el que permanece firme, ese será salvo. En los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar y es lo que está sucediendo ahorita. Se está enfriando mucho el amor del pueblo de Dios, de los escogidos, se está enfriando. Pero dice la palabra de Dios que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Aquel que hace la voluntad de Dios, ese será salvo. Pero tenemos que velar, tenemos que orar, como la parábola que nos habla un ejemplo de las 10 vírgenes. Si lo tienes para Amén. que lo pueda leer, la parábola que nos habla de las 10 vírgenes en Mateo 25. 25:1 en adelante dice la palabra de Dios así. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Fíjese, nos está comparando el Señor, ¿verdad? Con el reino de los cielos, a 10 vírgenes está comparando la palabra. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces ahí entra el esposo que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque está comparando, haciendo esta comparación como el reino de Dios, amén. Y el reino de Dios es el Señor Jesucristo, amén. Y Él es el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas.
5 de ellas imprudentes, otras insensatas. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces aquí podemos ver a cinco mujeres que eran astutas, 5 mujeres que eran prevenidas, que estaban previniendo, ¿verdad? Y 5 no eran prevenidas. Entonces las insensatas tomaron sus lámparas y tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿verdad? Y aquí el aceite, ¿verdad?, nos simboliza el Espíritu Santo, nos simboliza la obra de Dios, nos simboliza la palabra, nos simboliza que tenemos que tener llenos, debemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el simbolismo del Espíritu Santo que nos va guiando a toda justicia y toda verdad y nos va guiando a seguir el camino del Señor y estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, dice la palabra en el versículo 4. Y el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí está, se llegaron a dormir, ¿verdad? Por eso la palabra que nos ha dado Dios es despierta, ¿verdad? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron inmediatamente y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Y las prepararon, las prendieron otra vez. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, se les acabó el aceite. Se les acabó el aceite a ellas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas, las que estaban despiertas espiritualmente, las que estaban llenas del Espíritu Santo, las que estaban orando, velando, ¿verdad?, preparadas en el Espíritu, entraron, ¿verdad?, con el Señor, con el esposo. El 10, pero mientras iban ellas a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ya estaban las puertas cerradas porque aquellas no fueron prudentes. Mas él respondió dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y lo dice el 13, velad, o sea, estar despiertas, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, amén. Así es. Dice la parábola de las 10 vírgenes que 5 eran prudentes, Amén. 5 sabias, entendidas, y 5 eran insensatas. O sea, no eran precavidas, no se prepararon. Dejaron a la desidia, como muchos podemos dejar a la desidia, y nos descuidamos espiritualmente. Y las que estaban preparadas traían su lámpara llena, pero aparte tenían su vasija con aceite. Y las insensatas no, las insensatas traían nomás su lámpara, pero no llevaron consigo. Tal vez pensaron, no, pues ahorita llega el esposo, no se va a tardar. Pero dice que se tardó el esposo. ¿Y qué pasó? Las 10 durmieron. Pero la diferencia era que las prudentes iban bien cargadas de aceite y las otras nomás su lámpara. Y cuando se oye el clamor, ahí viene el esposo, salía a recibirle. Las que ya estaban, las prudentes, traían, se les estaba acabando también igual que las otras, pero recargaron el aceite. La volvieron a llenar y salieron, pero los otros le piden, danos aceite, porque mira, pero le dice, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan ustedes y compren. Mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron. Por eso es necesario prepararnos ahorita. Amén. Prepararnos para su venida. Amén. Llenarnos de su presencia, llenarnos de su palabra, de su Espíritu Santo. Tenemos que estar preparadas, porque aquel día Cristo va a venir. Y va a venir, dice, como ladrón en la noche. No vamos a saber cuándo llegue. Tenemos que estar velando, vigilantes, como dice en Lucas 12:35. Como el siervo vigilante, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Tu vida tiene que estar encendida en su poder, en su palabra, en la oración. Dice, y vosotros sed semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, estás alerta, estás esperando su venida ansiosamente, estás esperando su venida con gozo, estás alerta, no estás descuidando. Amén. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá, dice, y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles.
Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados aquellos siervos. Amén. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar preparados cada día esperando su venida y no olvidarnos porque Cristo viene pronto. Vivir cada día pensando que en cualquier momento Él va a venir y vamos a ser arrebatados. Vivir con la esperanza de que pronto le vamos a ver a Dios. Vivir porque no somos de este mundo. Somos pasajeros también de este mundo. No adueñarnos aquí a esta vida o a los placeres de este mundo. No aferrarnos porque no somos de este mundo. Nosotros vamos de paso. Cristo viene pronto. Tenemos que vivir para Él. Tenemos que estar cada día buscando su presencia y no dejarnos engañar por lo bonito que se ve el mundo, por lo bonito que se ve la tentación, porque el diablo viene y te presenta todo bien bonito. Y te empieza a envolver y a dormirte. Y ya cuando menos piensas, estás descuidando la palabra de Dios. Porque vienen las distracciones. No te debes de distraer por ningún motivo. Tienes que estar como un soldado bien preparado que cualquier momento lo mandan a la guerra porque él ya está preparado. Le hablan y ya, listo, va. Se está preparando cada día, se está capacitando. Tú cada día tienes que prepararte porque Cristo viene pronto a santificarte, limpiarte de toda inmundicia, de todo pecado. Amén. Todos, como dicen, es que todos tenemos errores, sí, todos como humanos tenemos errores, pero cada día estamos luchando, estamos venciendo y solamente vamos a vencer con su presencia, con el Espíritu Santo, con la palabra. La palabra es lumbrera nuestro camino, dice, es la que nos alumbra, nos pone alerta, nos pone al tanto. El enemigo viene y te mete pensamientos y tú ¿cómo vas a hacer? Con la palabra, echar fuera todo pensamiento, todo aquello que quiere ensuciar tu vida. Tienes que echarlo fuera con la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer su palabra y porque solamente conociendo la palabra de Dios no nos vamos a dejar engañar por el enemigo. Porque el diablo viene, como les digo, y nos mete tanta cosa en nuestra cabeza y tantas cosas y nos dejamos envolver por el mundo. Y te voy viendo la palabra despertar. Y fíjate lo que es. Es hacer que alguien deje de dormir, interrumpir el sueño, una acción, salir de la inactividad. O sea, muchas personas estamos inactivos espiritualmente porque no estamos en la palabra, no estamos en la oración, no estamos velando por nuestra familia. Necesitan que ores por ellos. En estos momentos necesitan una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fe, porque mucha gente anda atemorizada. La gente del mundo anda atemorizada porque no conoce la Biblia, no conoce su palabra y anda con miedo. Pero los hijos de Dios no tenemos por qué temer, porque sabemos que todo esto anuncia su venida. Amén. Y son principios de dolores. Pero dice la Biblia que tenemos que estar alerta, firmes y confiados y seguros en Cristo. No tenemos por qué tener miedo, ni estar con temor y no. Tú eres hijo de Dios, confía en Él. Tu fe tiene que estar en Él y no en la circunstancia. Tu fe tiene que estar bien firme y puesta en Dios y dale una palabra de aliento a tu compañero en tu trabajo. Dale una palabra de aliento a tu vecino. No hablar el idioma que ellos hablan de temor, háblales el idioma de fe, porque un hijo de Dios habla de fe, habla de esperanza, no habla de temor. Tú tienes que ser la diferencia. Tenemos que despertar y cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que hablar diferente a ellos. Tenemos que cambiarle su idioma, su pensamiento. Tenemos que cambiarle con la palabra de Dios. Pero no vamos a cambiar nuestra manera de hablar si no conocemos su palabra. Si no estamos firmes en la oración. Pues no tenemos, despierta ya, hermano, hermana, despierta. Despiértate y levántate y continúa tu camino, tu carrera. Cristo viene pronto. Amén, amén, así estoy de acuerdo. Despierta, levántate, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5:14 dice que nosotros debemos de estar despiertos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:14. Dice la palabra del Señor
que tenemos que estar despiertos, no Amén, tenemos amén. que estar dormidos, amén. Tenemos que andar siempre velando en todo tiempo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces, una persona muerta físicamente, pues no tiene vida, ¿verdad? Normal. Pero una persona muerta en el espíritu quiere decir que no tiene a Cristo y no tiene el Espíritu Santo y no va a estar despierta en los momentos que vengan difíciles, ¿verdad? Sabemos nosotros que tenemos que despertar en el nombre del Señor. Tenemos que despertar, ¿verdad? Como leíamos ahorita, la palabra de Dios en las vírgenes, que deberían de estar velando, ¿verdad? Porque no sabemos a qué horas el Señor Jesucristo ha de venir. Pero los que estamos despiertos conocemos la palabra de Dios y sabemos que lo que está pasando, estas son señales que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que se acerca a las puertas. El Señor Jesucristo se acerca a las puertas. Tenemos que despertar de ese sueño espiritual. No nos conformemos con este mundo, con las fábulas o con las ¿cómo se dice? Los argumentos de este mundo, los cuentos de este mundo, la vida de este mundo. No nos debemos de conformar, sino debemos de estar nosotros despiertos. En Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mira, Jesús los levanta y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, ¿verdad? Estaba dormido, estaba cansado, ¿sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está despierto, pero la carne es débil. Entonces, si la carne es débil, tenemos nosotros que meternos a la palabra para que agarre esa fortaleza a través del Espíritu Santo y nuestro espíritu sea edificado. Despertemos en el nombre del Señor, porque no sabemos a qué horas ha de venir el Señor. Tenemos que despertar. Y te quiero dar un ejemplo de unas personas que estaban dormidas, que estaban practicando el pecado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos decir? Interrumpir el sueño, o los que están dormidos en la vida espiritual, es seguir practicando las cosas del pecado. Tenemos que dejar nosotros de vivir esa manera de vivir. Me lleva Dios a Noé en Mateo 24:30-35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor es verdadera. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué había en los días de Noé? Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, andaban o estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, o en fiestas, en todo eso, ¿verdad? En tomadas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando entra en el arca, Noé estaba despierto de ese sueño de pecado, de maldad. Noé estaba despierto porque era un hombre que obedecía a la palabra y estaba velando en todo momento. Por eso él escuchó la voz de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí el Señor le habló a Noé y le dijo, ¿verdad?, que entraran, porque ellos estaban dormidos espiritualmente. No conocieron al Señor. Y se acercó el diluvio, pero fue demasiado tarde para ellos. Hoy en día también necesitamos despertar porque se acerca la venida de Cristo. Debemos despertar de ese sueño, debemos de dejar de practicar las cosas del pecado y seguir, ¿verdad?, los mandamientos divinos de Dios y esperar la venida del Señor Jesucristo, porque Él está a las puertas. Con eso de que estamos oyendo una de las señales que viene siendo ese coronavirus que anda a nivel mundial. La Biblia habla acerca de todo ello, es profético, y tenemos nosotros que despertar, ¿verdad?, y hablar de la venida del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, despierta en el nombre de Jesús, ¿verdad? Aquel que está dormido, despiértalo con la palabra de Dios y que acepte al Señor Jesucristo, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Amén, amén. Y fíjate lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:6, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Amén. Dice que no durmamos como los demás, sino velemos. Estemos velando, estemos alerta, despiertos.
activos espiritualmente, buscando al Señor en todo momento. Y saber que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, porque se acerca, se está cumpliendo su palabra, se está cumpliendo las profecías, pero tenemos que estar despiertos y aprender que todo esto, saber que todo esto está anunciando la venida de Cristo. Y fíjate lo que dice en Mateo 24:32. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Fíjate, qué tremendo. Gloria Cristo a está a Dios. las puertas. Amén. Está cerca su venida. Tenemos que estar creyendo en su venida, tenemos que estar velando, Amén. buscando su voluntad, hablando, orando unos con otros, uniéndonos como pueblo de Dios, no mirando denominación, no mirando nada, sino unirnos como un pueblo de Dios, unirnos en oración, en la palabra, porque necesitamos todo de Dios, necesitamos unirnos, buscar y ya no dormir, despertar. Amén. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos y buscar a Dios en todo momento, buscar ser su voluntad. En todo momento buscar su voluntad, buscar su presencia. Amén, amén. Y dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Cuando el ladrón llega a tu casa, te sorprende, porque estás dormido. Y demasiado tarde te levantas y ya te saquearon la casa. Cosas de valor, fíjate, cosas de valor se llevaron. Cosas de valor se llevaron. ¿Y sabes qué es lo que se quiere llevar el enemigo también de tu casa? Tu alma. Es una cosa de valor. Así es. De valor especial, que es lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, morir por nosotros en la cruz, para que nuestra alma sea salva. Así es que tenemos que estar despiertos, porque el ladrón llega y no te va a avisar a qué hora va a llegar. Así Jesucristo, a la hora que Él venga, no nos va a avisar, pero ya nos está avisando, nos está advirtiendo a través de las señales que se están cumpliendo. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Jesucristo nos está avisando. Iglesia, pueblo de Dios, despierta en el nombre de Jesús. Y aquellos que no conocen a Cristo, que están dormidos, despertarlos en el nombre del Señor Jesucristo para que acepten a Cristo en su corazón y para cuando Cristo venga no nos sorprenda su venida y podamos partir con Él. Amén, amén. En las nubes. Dice en Apocalipsis 16:15, he aquí, yo vengo pronto, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Dice, bienaventurados los que velan y guardan su ropa, y no anden desnudos. Tenemos que estar preparados, porque Amén. Cristo viene pronto. La palabra de Dios se va a cumplir. Dice en Mateo también 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir. Así es. Cristo viene pronto. Amén. Tenemos que estar despiertos. Amén. Levantarnos de ese sueño y continuar adelante. Tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor. La venida del Señor está cerca. Amén. La venida del Señor está cerca. Tesalonicenses 4:16, mira lo que nos dice para terminar. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Amén. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos y a los otros con estas palabras. Amén. Así que con estas palabras te alentamos, te animamos a que despiertes en el nombre del Señor Amén. Jesucristo, porque la venida del Señor está cerca. Queremos terminar con una oración en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra hermosa y preciosa que nos has dado, que ha sido de alentamiento para nuestras vidas. Y que tú nos estás diciendo que nos mantengamos despiertos y velando. Aquellos que están dormidos, despiértalos, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos estén preparados y firmes para la venida del Señor Jesucristo, que no nos encuentre dormidos, sino que estemos velando y estemos despiertos en el nombre de Jesús para ser arrebatados con Él. En esta hora, gracias, Padre,
En el nombre de Cristo, a ti sea la honra y sea la gloria, Señor. Amén, Padre. Amén. Así que Dios te bendiga y adelante.